Noticias. El pasado viernes, el INEGI dio a conocer el dato de inflación para todo el año 2021, que ascendió a 7.36%. La medición del incremento de los precios de los bienes y servicios que todas las familias consumimos en el día a día o bien de manera no tan recurrente como son la adquisición de muebles, electrodomésticos, seguros de auto o de vida, libros o prendas de vestir, entre otros, han provocado en estos últimos 12 meses una pérdida importante en nuestro poder adquisitivo. Y con el propósito de analizar a detalle los datos y el impacto que esto ha tenido en el bolsillo de todos nosotros, es que le agradezco al maestro Luis Pérez Lezama de Saber Think Tank Lab veracruzano, converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Luis. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas noches. Los saludo con gusto, lo abrazo a la distancia y por supuesto agradecido por poder compartir con su auditorio este preocupante tema. Ya lo creo que sí, mira, porque sobre todo con ese resultado, tú lo sabes, se vienen muchas negociaciones en puerta para los ciudadanos, desde su salario, quizás el incremento del arrendamiento de su vivienda y otros gastos que de ahí se agarran muchos justamente del indicador de inflación. Pero antes de entrar a esos detalles de las consecuencias que vamos a vivir en esta cuesta de enero, cuéntanos desde tu ángulo de análisis, ¿qué fue lo que ocurrió en el 2021 que nos haya llevado a ver esta inflación que no se presentaba en los últimos 20 años? Por supuesto, doctor, si pudiéramos, y me permite la doctora hacer un símil, diríamos que el Banco de México ha sido siempre, cuando menos desde los últimos 25 años, un alumno destacado, ¿no? Su desempeño ha sido bastante magro y hay que reconocer que ha hecho bien las cosas en el pasado reciente. Sin embargo, en su examen de titulación, que fue el 2020 y por supuesto 2021, habrá que decirle que no le fue nada bien y que no aprobó, doctor, porque su mandato, su obligación de ley es justamente procurar que el poder adquisitivo se mantenga. Y no lo ha logrado. ¿Por qué no lo ha logrado? Doctor, se reescribió la historia de la formación de precios, ¿no? Tenemos un contexto nuevo de mercado en el cual la conducta del consumidor cambió. Las condiciones de productividad cambiaron, las condiciones de oferta cambiaron, es decir, se ha transformado completamente y bajo este contexto pienso yo que se subestimó en 2020, desde 2020, este nuevo dinamismo, ¿no? Entre el cierre y la apertura posterior de los temas de COVID. No se ha sabido dar una lectura adecuada. Hay que decir que el mundo está viviendo en todas las latitudes este contexto, pero en particular el Banco Central pienso que está a destiempo, ¿no? Y en este contexto nos parece que necesita primero nuevos indicadores, no tiene una lectura exacta. Hoy más que nunca, doctor, este 736 del que justamente estamos platicando, no refleja la realidad de las familias mexicanas y la ama de casa que nos escucha, el trabajador que hoy nos oye, sabe que en su bolsillo es mucho más. Entonces, para poder tomar acciones concentradas, necesitamos que el Banco Central tenga mediciones más actualizadas, que se acerquen más al bolsillo de los mexicanos. Entonces, lo que ha pasado es que su arsenal ha actuado lento y que evidentemente no ha sido eficaz frente a estas nuevas condiciones. Este subestimar de las condiciones lo ha hecho ponerse fuera de lugar y bueno, tendrá que ir extraordinario en 2022, sigo en términos de símil académico, porque de otra manera, doctor, 2022 se vislumbra como un escenario todavía de mucha volatilidad, cuando menos 6 meses más. Los precios productor en 10-26 nos lo dicen claramente, cuando menos de aquí hasta verano vamos a seguir viendo mucha presión porque la movilidad y la recuperación económica del mundo no está del todo soportada. Pero sobre todo, doctor, lo más delicado en México es que ya estamos viendo efectos de segundo orden. Ya hay un criterio completamente arbitrario, subjetivo. Ya cada quien pone el precio que quiera a las cosas y no hay una lectura de mercado. Y si se fija, bueno, parece una contaminación y es justamente el canal de expectativa que está contaminado, que hacia adelante, doctor, habrá que rascarse como pueda. Esa sería una primera lectura de lo que pasó hacia atrás, doctor. Sí, Luis, bueno, pero estarás de acuerdo conmigo que no todo es responsabilidad del Banco de México en razón de fijar esa variable ancla que es la tasa de interés de referencia. También están los precios de bienes y servicios públicos, los que pone el gobierno. Y fue un mito eso de que no aumentarían los precios de la gasolina y del gas por arriba de la inflación, es decir, en términos reales. Así que quien lo dijo desde Palacio
pues se tendrá que comer sus palabras porque la inflación se incrementó en 7.36. La gasolina regular, más de 13%. La premium, más de 22%. Entonces, los bienes y servicios públicos, mi querido Luis, pues ¿cuál será el comportamiento hacia este 2022? Por supuesto, doctor, y estamos hablando ya en términos muy preocupantes de la dominancia fiscal, ¿no? El Banco Sí. Central ha recibido una papa caliente, una pelota caliente por parte de un gobierno que de pronto nos dice, ya no quiero yo dedicarme al tema de crecimiento, mejor vamos a dejárselo al Banco Central, ¿no? Y es una realidad, como se asevera, que el gobierno mexicano necesita generar condiciones de competitividad, cumplir con el mandato constitucional, con el 25, ¿no? Que nos dice claramente que necesitamos fomentar una mayor oferta para que se reduzcan las presiones inflacionarias. Vemos escenarios muy preocupantes, doctor, ya en la parte que le toca al gobierno, porque esta dominancia fiscal, para que nuestros amigos de televisión lo puedan traducir, la prioridad del financiamiento, ¿no? El tema de cómo conseguir más recursos para financiar los proyectos del gobierno, esa es la dominancia fiscal y hacia allá parece que nos quieren llevar en una mayor recaudación, pero también, doctor, en esta combinación y este aprovechamiento de que si no subimos pronto la tasa de interés y no fortalecemos el esquema general monetario, podemos darle por su lado, ¿no? En este canotaje casi casi de muertito del gobierno que ha hecho poco o nada y que está a expensas de aspectos externos y, por supuesto, de que el Banco Central le guiña el ojo, le ayude, Sí. pero el gobierno federal quiere dinero y aquí hay que recordar al auditorio, doctor, que Sí. el gran ganador de la inflación es el gobierno federal. ¿Por qué? Porque cada vez que usted paga por un producto que ya subió de precio, está pagando, por supuesto, aunque sea centavos más impuestos y el gobierno tiene mayor recaudación. Entonces, es preocupante porque por un lado el mercado cambió, doctor, por otro lado el Banco Central está ligeramente maniatado o imposibilitado, pero además hay un patrocinador de este caos que es justamente el gobierno que por un lado en servicios públicos y en tarifas autorizadas, en temas energéticos, se hace de la vista gorda, pero por otro lado también, doctor, no ayuda al acaparamiento, no controla aspectos que tienen que ver con el abuso de precios y es oportuno decirlo, el principal acaparador, el principal controlador, el principal monopolizador en esta inflación Sí. de precios es el gobierno. ¿Por Sí. qué? Porque domina a través del tema de impuestos, tema fiscal, la mayor recaudación. Luis, qué bueno que lo explicas así, porque puesto en cuentas claras, quiere decir entonces que si yo compro un producto de 100 pesos en enero del 2021 y pagaba yo 16 pesos de impuesto de IVA, si ese bien aumentó de 100 a 150 hacia finales del 2021, entonces el impuesto me subió ahora a 24 pesos. Es justamente a lo que tú te refieres. Pero me llamó mucho la atención lo que dijiste en la primera parte, Luis, de que entonces habrá que reconstruir esa canasta de 299 productos y servicios genéricos que hoy permiten medir la inflación. ¿Por qué razón habría que reconstruirla, Luis? Sí, sí, doctor, porque hay que darle herramientas. Vamos a entrar en una etapa muy importante para el auditorio que nos escucha. Así como hemos sido muy críticos con los gobiernos y con los organismos autónomos, es momento de que el auditorio y los mexicanos le pongamos el ojo a esta nueva etapa del Banco Central. Primero, vamos a dotarle de herramientas. Tiene que tener una lectura más cercana al pueblo, ¿no? Pongo un ejemplo, el gel antibacterial no se encuentra dentro de la canasta básica, ¿no? Aspectos como el oxígeno o ciertas medicinas o ciertos alimentos que hoy son indispensables, que antes no lo eran, no están incluidos, ¿no? Entonces, si dotamos de un mecanismo de lectura, una interpretación, un indicador moderno, avanzado, para países como el nuestro, emergentes, bajo estas condiciones, podemos exigirle al Banco Central Sí. que tome acciones en función de una mejor lectura o diagnóstico, ¿no? Pero bueno, aquí sí es importante que la literatura y aquellos que están involucrados en esta creación lo hagan a la brevedad, doctor, porque si no, si a mitad de año dijimos aquí en Cuentas Claras, se le está yendo sin pagar, recuerda usted la inflación, doctor, ya se le metió a la casa y le está vaciando la casa, Sí. tanto al gobierno y parcialmente a los ciudadanos. Por eso es importante que a la brevedad se actualicen estos criterios. Pues sí, ojalá y así sea. Mi querido Luis, finalmente, entonces esta cuesta de enero va a llevarnos, número uno, a una inflación mayor anualizada y segunda pregunta, ¿cómo vamos a terminar entonces el 2022, mi querido Luis? Es correcto, vamos a ver, estamos ya en lo que le llamamos inflación embalsamada, Sí. está apretada o de alguna manera lista para soltarse,
cuando menos 3 puntos porcentuales hacia verano. Podemos todavía ver muchas presiones. Y esta cuestión de que ya llegamos al techo, doctor, eso no debería ser preocupante. Estamos en la parte alta de la inflación y el indicador no nos da una lectura adecuada, entonces seguiremos viendo mucha presión en tanto no se resuelven aspectos, por supuesto, mundiales, pero sobre todo domésticos. Que es importante que nos relajemos, que dejemos de comprar aquello que ya necesitamos. Hay que parar en el consumo. Sé que es doloroso, pero hay que parar en cierto consumo para que no empecemos a cobrarnos unos a los otros de manera espiral e inflacionaria precios que son innecesarios. Y por otro, ¿no? El 2022 finalmente puede traer a final de año, y por eso lo recalco así, una suavización. Pero, doctor, no va a servir de nada si estos indicadores permanecen ahí ciegos o miopes económicamente, porque al final de cuentas, mientras no haya recuperación, aunque regresemos al 3% o al 4% hacia 2024, ¿no? Hay que aclararlo, ¿no? 2023, finales de 2023, 2024, es cuando cumplirán las metas objetivo. Pero, doctor, si no hay productividad, si no hay crecimiento, cualquier inflación está mal observada, mal leída y no está respaldada en productividad, es decir, en ingreso. Entonces, el escenario es, insisto, delicado. No debiéramos ya fijarnos nada más en que la inflación baje, sino que también el tema del crecimiento se dé. Cómo no, Luis. Bueno, pues aquí lo vamos a seguir analizando contigo y de la mano, obviamente, del seguimiento que haces diariamente a estos indicadores. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Aprovecho la oportunidad para desearte en este 2022 el mayor de los éxitos, mucha salud y, desde luego, el agradecimiento de Cuentas Claras. Igualmente para usted, para el auditorio. Señores, público en general, a cuidarnos. Estamos en la ola siguiente, porque ya no sabemos cuál es, pero a cuidarnos mucho. Claro que sí. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene. Mientras que los precios son la liebre y nuestro ingreso es la tortuga, en una carrera, por cierto, muy desigual, todavía habrá más incrementos de precios en los primeros meses de 2022, así que procure ser prudente en sus compras. Antes de ir a un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @MXNoticias y @Raimundo Tenorio. Y al regresar en Cuentas Claras, hacia dónde van variables como el tipo de cambio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.